Bueno, a continuación les vamos a hablar sobre cada uno de los temas del capítulo 8, la psicología del testimonio, del libro de Psicología Jurídica Iberoamericana de Gerardo Hernández. Para iniciar, nuestro grupo está conformado por Carolina Zapata, Isabela San Clemente, Milena Salcedo Gaviria, Melisa Delgado Galíndez, Andrea Rosero Delgado, Yesenia Rodríguez y quien les habla, Caterine Arara. La psicología del testimonio es un área de conocimiento que estudia cómo un testigo percibe, retiene y recupera información sobre un suceso o sobre una persona. De acuerdo a los principales autores influyentes de esta ciencia, se determina que la psicología del testimonio es una subespecialidad de la psicología jurídica, que denota su campo de aplicación dentro de la psicología forense. Eh, digamos, es decir, este tiene como objetivo de estudio el testimonio y los factores que medían en esa exactitud, teniendo en consideración la forma en cómo los procesos superiores trabajan, en especial la memoria, la percepción, la atención, que influyen en el individuo. De igual manera, se nutre constantemente de la investigación científica, ya que le ha aportado diferentes herramientas de validación en los testimonios y en la detención del engaño. Por otra parte, encontramos la perspectiva jurídica de los términos testigo y testimonio. Dentro de un resumen encontramos autores como Parra 2009 que señala que el testimonio es un medio de prueba que consiste en el relato que un tercero le hace al juez sobre el conocimiento que tiene de los hechos en general. Y de la Pianet 2009 que denomina a los testigos de la siguiente forma, como aquellos que declaran sobre los hechos que hayan podido caer directamente bajo la acción de sus sentidos. Bueno, en cuanto a la guía de Pole y Lamb, protocolo de Michigan, se recomienda que el entrevistador debe prepararse para hablar con los niños procurando tener el máximo de información sobre su situación. También debe familiarizarse con temas que faciliten la construcción del rapport, además de conocer datos de utilidad dentro de la entrevista, como conformación del núcleo familiar, la custodia, nombres de sus familiares y amigos, entre otros datos que deben recuperarse a través de la entrevista, eh, o sea, entrevistas colaterales, revisión de documentos, revisión de informes policiales, entre otras fuentes de información. Cordial saludo, mi nombre es Carolina Zapata. El día de hoy les voy a hablar sobre la percepción y la memoria. Como sabemos, es como un reporte que hace cualquier individuo frente a una narración, una información, una portada, un relato, una descripción, un discurso, que estos van con unos términos relacionados con la manifestación a través del lenguaje de múltiples procesos superiores, ¿sí?, que se articulan entre sí, especialmente en este caso la percepción y la memoria. Como sabemos, el testigo pues percibe el suceso, la información entra como al sistema de la memoria. A eso se le denomina la fase de la adquisición. Después de un tiempo el testigo intenta como recordar la información almacenada y eso se le llama la recuperación de la memoria. Como sabemos, la memoria del ser humano no es exacta. ¿Por qué? Podría ser de forma correcta, concreta, completa, pero hay unos hechos y unos ambientes externos que hacen que la información no sea tan verdadera. ¿Por qué? Porque está los errores de omisión, de comisión, perdón, que en este caso es cuando la persona recuerda algún suceso que realmente no ocurrió, sino que en el momento lo piensa y cree que es verdadero, ya sea por el susto, la impresión. También está el error de omisión, de omitir algún tipo de recuerdo que sea importante para la declaración que vaya a ser, ¿verdad? En este caso, pues a veces no recuerda algún detalle o confunde los recuerdos y ahí es donde empezamos a hacer las hipótesis, las influencias que tienen estas hipótesis. Entonces estas variables pueden confundir un poco el relato. También están las condiciones ambientales, que es lo que yo le decía en el desarrollo, pues ya sea el accidente, la luz, velocidad, la distancia, el color en que la persona pues estaba, está el tipo de suceso, ya sea accidente, violación, robo, bueno. Y también está el tiempo que dispone el testigo para observar el hecho, si tuvo tiempo o el accidente o el suceso fue de insofacto.
Bueno, hoy les voy a hablar también sobre las diferencias entre la valoración psicológica y la valoración psicológica forense. Como sabemos, pues la psicología es una ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales, entendiendo pues la conducta como la interacción del ser humano con el ambiente, ¿verdad? Como sabemos, la valoración psicológica, su principal objetivo es poder llevar a cabo como una intervención terapéutica, ¿sí? Poder abordar al paciente de manera consciente, de manera voluntaria, en donde él se va a poder, digamos, abrir al mundo, pues, o al terapeuta, le va a poder contar sus inquietudes, sus molestias, sus preocupaciones, de manera sencilla, de manera fácil, de manera coherente y completamente sincera. Mientras que en la valoración psicológica forense es muy distinto. ¿Por qué? Porque en la valoración psicológica forense lleva a cabo comparte un interés, ¿sí? Pero la valoración de él es el estado mental del sujeto explorado. ¿Por qué? Porque este sujeto ya tiene como una orden o un proceso judicial, ya sea denunciado, denunciante, demandante o demandado, ¿sí? Aparte de eso, él no va a ir voluntariamente al psicólogo forense, sino que porque es por orden de una citación, el cual puede manipular su discurso, ya sea a favor o para ganar un beneficio o evitar un prejuicio. Entonces, esta es la gran diferencia, que la primera, su objetivo principal es llevar a cabo unos procesos de intervención terapéuticos con el fin de analizar pues en qué estado está la paciente y cómo puede abordar terapia con ella. Mientras que en la segunda, que es la psicología forense, tiende a analizar la repercusión jurídica de los trastornos mentales de la persona. Esa es como la gran diferencia de estos dos. La evaluación psicológica forense cumple el objetivo de dar respuesta a algunas de las dudas que se tiene en la rama judicial, relacionándolo pues a una situación penal. Esta busca ayudar al juez a recolectar toda la información posible para asimismo dictar una sentencia. Esta parte de la psicología analiza, investiga y evalúa el comportamiento de la persona implicada en el proceso. El psicólogo que se hace cargo de la evaluación psicológica forense, esto es una relación con la credibilidad de un testimonio. Se dispone desde los recursos logísticos adecuados, como son los medios idóneos de filmación y los instrumentos de evaluación psicológica que permiten pues explorar y estimar los constructos asociados o directamente relacionados con el fin de una evaluación y con el escenario jurídico en el que éste se esté pues desarrollando. Por otro lado, los protocolos de abordaje se relacionan a los testimonios en casos de abusos infantiles. Este es utilizado como una guía, más no es un instrumento de evaluación, puesto que este protocolo ayuda al aporte en indicarle paso al entrevistador cómo debe adelantar su labor de recogida de un testimonio, pero este no le permite hacer pronunciamientos acerca de la credibilidad del testimonio, ni al psicólogo que los utilice para hacer un diagnóstico o emitir un concepto definitivo a la luz de una evaluación psicológica forense. La entrevista. La entrevista es un proceso que a veces puede resultar complejo porque puede encontrar oposición o, en el peor de los casos, los entrevistados sienten que están privando sus derechos y se sienten intimidados. Pero este proceso debe ser entendido como una interacción entre dos personas, el cual el fin es la búsqueda de una información. La entrevista tiene múltiples clasificaciones, entre las cuales se encuentran la entrevista semiestructurada, entrevista forense, entrevista clínica, entrevista periodística, entrevista judicial, y cada una de estas entrevistas tiene algún rol, código o mensaje específico para su buen desarrollo. En cuanto al contexto judicial y forense, la entrevista tiene gran valor. Es por eso que la Fiscalía General de la Nación indica la importancia de la entrevista como obtención de información veraz y eficaz durante una investigación. También es utilizado como un método más rápido y económico. Y también la entrevista, más que una ciencia, es un arte. Es importante dejar claridad que todas las entrevistas judiciales deben ser registradas y deben estar
básicamente bajo dos cuestiones, las cuales son: la primera, la prevención futura de revictimización a través de nuevas entrevistas por parte de otros funcionarios, y la segunda es la posibilidad de un pleno ejercicio de verificación y controversia como contraparte dentro del marco que exige el principio de lealtad procesal. La entrevista forense busca obtener información. No es igual que la entrevista de selección, que busca las personas adecuadas para un ente, o la entrevista psicológica, que busca medir los comportamientos o fines terapéuticos de una persona. Esta entrevista forense se basa en la búsqueda de información o conductas punibles en el ser humano. En cuanto a la valoración psicológica en contexto judicial, esta se realiza o es emitida por un profesional, el cual realiza un estudio a su comportamiento o lenguaje verbal y no verbal de todos los órganos de sus sentidos, para de esta manera poder determinar por un examen su estado mental. El examen de estado mental se centra en los hechos observables más que en la información histórica. Dentro de este examen se incluye la exploración del aspecto general del examinado, el estado afectivo anímico, procesos de pensamiento, capacidad de abstracción y percepción, su parte cognitiva, conciencia, orientación y memoria. Es importante también recalcar que este ejercicio es limitado en cuanto a tiempo y recursos. Continuamos con la evaluación de la credibilidad y de la validez de las declaraciones. Desde los tiempos más remotos, acceder a la misteriosa naturaleza del binomio verdad-mentira ha llamado la atención de la humanidad. Alder Wierig señala en relación con la mentira que suele ser propia de determinados seres humanos, bajo circunstancias en las que se encuentran razones para justificar tales conductas o respuestas, como ofrecer una impresión positiva, autobeneficiarse y beneficiar a otros, evitar un castigo potencial o simplemente mantener una buena interacción social, procurando no herir innecesariamente los sentimientos de otra persona. En esta misma línea, Saarni y Lewis en 1993 señalan que debe considerarse natural y adaptativo mentir. En algunas ocasiones, cuando la consecuencia de recibir la verdad sería dolorosa, resumiendo, de alguna forma queda patente que la persona que miente lo hace queriendo evitar un daño mayor. Gerald Miller, por su parte, el engaño se define como el intento deliberado, exitoso o no, de ocultar, generar o manipular de algún otro modo información factual o emocional, por medios verbales o no verbales, con el fin de crear o mantener en otras personas una creencia que el propio comunicador considera falsa. Por su parte, Ronald Fisher, Samantha Mann y Sharon Leal nos dice que se requiere de una exigencia cognitiva mucho más alta que decir la verdad, y que tiene vínculo con estrategias de persuasión y manipulación por parte de quien las emite. Aquí tenemos las técnicas de la atención de mentiras. Lewis y Kupari en 2009 referencian cómo hacia el 300 a.C., en el desarrollo de formas de atención de mentiras en Arabia se desarrollaron el método del hierro caliente, donde el acusado tenía que lamer dicho hierro para determinar si la persona decía la verdad. Si la lengua no se quemaba era porque la boca no se secaba para mentir y la persona podría ser considerada como sincera. En China se desarrolló el método del polvo de arroz. Basado en este, los chinos decían sobre la honestidad del testigo haciéndolo masticar polvos de arroz para posteriormente escupirlos. Por otro lado, otro método consistió en el que el acusado metía su mano en la olla de agua hirviendo y si su mano se quemaba, el individuo era considerado mentiroso. Estos métodos estaban basados en la creencia de que las personas nerviosas, quienes mienten, tienen la boca más seca y menos saliva que aquellos quienes no están nerviosos y dicen la verdad. El primer dispositivo moderno, el guante de Lombroso, fue creado en 1881 por el médico criminólogo y antropólogo italiano César Lombroso. El intento
de medir los cambios en la presión sanguínea de las personas acusadas, los cuales eran registrados en un gráfico durante la Primera Guerra Mundial. Una tecnología posterior en detención de mentiras fue desarrollada por el médico y abogado William Marston para interrogar a prisioneros de guerra. En general, para Massip y Garrido, entre otros autores, el estudio del engaño y su detención puede estructurarse dentro de tres perspectivas generales, el cual está la psicofisiológica, la de los indicadores no verbales o conductuales del engaño y la de los indicadores verbales de la mentira. En las técnicas psicofisiológicas, la ciencia se ha concentrado en documentar la activación del sistema nervioso autónomo mediante sistemas objetivos y cuantificables del análisis que permiten identificar quién dice la verdad y quién no. La evaluación objetiva de la respuesta del sistema nervioso autónomo a través del polígrafo consiste en la medición de varios parámetros biométricos que se modifican ante la presencia de neurotransmisores liberados en el torrente sanguíneo, como consecuencia de una percepción de amenaza. Se hace necesario contar con la asistencia de un poligrafista con amplia experiencia. El poligrafista no solo debe poseer experiencia en el funcionamiento y manejo del polígrafo, de las medidas que toma, de la interpretación de los resultados que arroja, sino un adecuado entrenamiento en entrevista, ya que finalmente es de este proceso que depende la presentación de estímulos verbales precedentes de la emisión de respuesta. En los indicadores no verbales o conducta del engaño se tiene primero la capacidad del emisor de emitir y la del receptor para detectar mentiras. Segundo, examina el efecto del acceso a diferentes canales de comunicación sobre la precisión al juzgar la credibilidad. Tercero, la identificación de conductas concretas, indicadores de engaño. En los indicadores verbales de la mentira, el análisis de la validez de la declaración. Primero, el protocolo de la entrevista. Segundo, el análisis contenido basado en criterios. Y tercero, la lista de validez. En general, los hallazgos del polígrafo son el resultado de muchos factores que deben ser cuidadosamente examinados, como las técnicas implementadas, la población a examinar, el contexto, el entrenamiento del poligrafista, objetivos de detención, estatus del examinado, entre otros. Al igual que con las pruebas de poligrafía y en general, cualquier técnica que involucre el desarrollo de interrogatorios, es recomendable contar con la presencia de un profesional en el campo de la evaluación del comportamiento y la salud mental, como es el caso de un psicólogo o un psiquiatra. Existen además sistemas que han sido probados en los Estados Unidos para la detención ultra rápida de mentiras, como el uso de imágenes térmicas de alta definición, High Definition Thermal Imaging. Este sistema permite evidenciar el enrojecimiento facial momentáneo que ocurre en un individuo segundos antes de mentir. La técnica nombrada anteriormente fue desarrollada para identificar el rostro de personas y sus rasgos que podrían estar encubiertos por cicatrices o disfraces, y se ha propuesto como una medida de seguridad en aeropuertos. Indicadores no verbales. De Paulo y Rosenthal conceptualizaron la investigación dentro de esta área en tres grandes líneas. La primera atiende a la capacidad del emisor de mentir y la del receptor para detectar la mentira. Desde este enfoque se ha estudiado la influencia de diversas variables sobre la predicción del receptor en sus juicios de credibilidad, como el sexo, la edad, los rasgos de personalidad, entre otros. La segunda línea de investigación examina el efecto del acceso a diferentes canales de comunicación sobre la presión al juzgar la credibilidad. Y la tercera línea de investigación consiste en la identificación de las conductas concretas indicadoras del engaño. En esta aproximación cobra especial importancia la distinción entre los indicadores reales del engaño, los percibidos y las creencias sobre los indicadores del engaño.
Los indicadores reales del engaño son aquellas conductas cuya ocurrencia es mayor cuando los emisores mienten que cuando dicen la verdad. Los indicadores percibidos del engaño son las conductas ante cuya presencia los observadores tienden a considerar que el emisor está mintiendo. Y las creencias sobre indicadores del engaño son las conductas que los observadores dicen creer que indican engaño. En un estudio de Brick se expone la operacionalización que en las investigaciones científicas los autores han otorgado a los indicadores no verbales de la mentira. Entre ellos aparecen la desviación del contacto ocular, ilustradores, movimientos de manos y piernas, pausas llenas, otras alteraciones del habla, periodo de latencia y ritmo del habla. Frente a este enfoque de evaluación de la credibilidad del testimonio, autores suponen que hay una serie de manifestaciones asociadas a la mentira que no pueden ser controladas de forma voluntaria, al menos no todas o durante un periodo de tiempo, como el continuo movimiento corporal, la escasez de gestos, la constante manipulación de objetos, los tocamientos adaptativos del pelo o la ropa, la dilatación de la pupila y palidez. Massett y Garrido establecen 2 líneas más de investigación en este acercamiento a discernir la verdad de la mentira con base en los indicadores conductuales, lo que denominan aproximación de los canales, en el cual se compara la precisión obtenida por los observadores con acceso a distintos canales de comunicación, y la que denominan aproximación de los indicadores discretos, en la cual se compara la conducta de una muestra de sujetos al mentir con su conducta al decir la verdad. Estas conductas específicas pueden indicar que el testigo está mintiendo. Los índices de precisión hallados por Mayer y Turber fueron del 73.3% para la condición verbal, el 77% para la auditiva y el 58.3% para la audiovisual. Así, al contrario de lo esperado, la adición de información visual no incrementa la precisión de los juicios, sino que la reduce. Los indicadores verbales de la mentira. Esta temática tiene especial trascendencia en la relación con el testigo infantil en presuntos casos de delito sexual. Vázquez, 2008, indica que este tipo de delitos casi nunca deja huella física, por lo cual obliga a los tribunales a tomarse con sumo cuidado el testimonio de la víctima. La técnica más conocida e investigada en el enfoque de los indicadores verbales es el método conocido como análisis de la validez de la declaración. Este tiene 3 componentes principales. Primero, el protocolo de la entrevista, utilizado para recoger información. La entrevista la debe hacer una persona entrenada. En ella se explora sistemáticamente una serie de hipótesis y se sigue un protocolo para no sesgar las respuestas del niño. En segundo lugar, se desarrolla el análisis del contenido basado en criterios, utilizado para analizar la información recogida con la entrevista. Y en tercero, es la lista de validez, desarrollada para cualificar los resultados del análisis y tomar una decisión final. Esta lista de validez comprueba que la entrevista se haya hecho correctamente y que el desarrollo cognitivo y lingüístico del niño sea el adecuado. El elemento central en el enfoque de los indicadores verbales es el análisis del contenido basado en criterios. Este se aplica sobre la transcripción de la entrevista y consiste en una lista de 19 criterios de la realidad o de contenido. Por otro lado, se puede considerar como un intento de construir un procedimiento estandarizado que permita determinar el valor que tiene como prueba una determinada declaración. Su base teórica radica en la hipótesis de Undeus, que las afirmaciones realizadas por un niño sobre sucesos que realmente ha experimentado difieren de la manera cuantificable de las afirmaciones falsas o productos de la fantasía, de manera que un análisis de la declaración realizada puede discriminar entre una declaración verdadera o falsa sobre lo sucedido. Los elementos de la lista de validez comprenden factores relacionados con la declaración, que son características psicológicas, como limitaciones cognitivas o emocionales, lenguaje y conocimientos. También están las características de la entrevista, que son procedimientos de entrevista e influencia sobre los contenidos de las declaraciones. También se encuentra la motivación, que son las circunstancias de la alegación original, motivación para declarar e influencia por parte de otros.
En segundo lugar, se encuentran los elementos de cuestiones investigativas, en donde se influye la falta de realismo, las declaraciones inconsistentes, la evidencia contradictoria y características del delito. Control de la realidad. Autores como Johnson y Ray indicaron la diferencia entre dos posibles orígenes de los recuerdos: un origen externo basado en procesos perceptivos y un origen interno basado en el razonamiento, la imaginación o el pensamiento. Especificaron 4 tipos de información que podrían hallarse en los recuerdos, como lo son los atributos contextuales, atributos sensoriales, atributos semánticos y operaciones cognitivas.